Listo, doctor, adelante. Listo. No, bueno, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Academia Mexicana para la Parálisis Infantil y Trastornos del Neurodesarrollo por su interés en estos temas, que a veces son más importantes de lo que a veces, o sea, tienen más importancia de la que les damos, ¿no? Y bueno, yo quisiera iniciar haciendo mi declaración. Puedo decirles que he recibido pagos por asesorías, capacitación y representación por las empresas Inframédica, Philips, ResMed y Vapotherm. También he recibido apoyo para asistir a eventos científicos por las empresas Inframédica, Philips y ResMed. He recibido equipos para investigación por las empresas Inframédica, Philips y ResMed. Pero bueno, a pesar de estos conflictos, yo siempre digo que se ven muchos, pero créanme, no son tantos. Puedo decirles que no tengo ningún conflicto de interés con la información que voy a presentar a continuación, ¿no? Y bueno, eh, me gustaría empezar con esta pregunta y plantearnos por qué son importantes los trastornos de sueño en general, por qué son importantes los trastornos respiratorios del dormir y especialmente en esta población tan seleccionada que pueden ser los pacientes con enfermedades neuromusculares. Algo importante a considerar de todos los trastornos de sueño es que una de cada 10 personas, o sea, 10% de la población mundial, tiene algún trastorno del sueño clínicamente significativo. ¿Qué significa esto? Bueno, es que tiene un trastorno de sueño que debería de diagnosticarse y tratarse por un médico, porque tiene alguna repercusión sobre su salud, ¿no? Eh, Incluso algunos de estos padecimientos pues son más comunes y representan una carga más importante sobre los sistemas de salud que muchos otros padecimientos crónicos que sí ampliamente reconocemos como un problema, ¿no? Vean, por ejemplo, en población adulta, insomnio crónico puede llegar por ahí a tener cifras de 30%. La apnea obstructiva de sueño, puede tener prevalencias entre 10 y 5%. En algunas poblaciones ha llegado hasta el 20%. Aquí en México la última estimación es de 10%. Se estima que el 10% de los adultos mexicanos entre 40 y 65 años de edad tienen apnea obstructiva de sueño clínicamente significativa. Somnolencia excesiva diurna, que es un síntoma, es esa tendencia a dormirse fácilmente, pues vean cómo cercana al 20%. Este dato, por cierto, es para la Ciudad de México. Dato también es para la Ciudad de México. En la Ciudad de México, más o menos el 6% de los adultos toman medicamento para dormir, ¿no? Como quizás expresión de un insomnio clínicamente significativo, ¿no? Y si nos vamos a la población pediátrica, la apnea obstructiva de sueño, este dato también es para México, más o menos se estima que el 1% de los niños mexicanos padecen de apnea obstructiva de sueño, y entonces eso nos da a millones de personas enfermas a nivel mundial y a miles de personas enfermas en nuestro país, ¿no? Y las enfermedades neuromusculares que estamos acostumbrados a considerarlas como raras, si las juntamos todas, resulta que no son tan raras, ¿no? A veces es lo primero que vemos en una definición de una enfermedad neuromuscular. Enfermedad rara caracterizada por una alteración cromosómica. Enfermedad rara caracterizada por el depósito de tal sustancia. Enfermedad rara congénita del nacimiento. Bueno, si juntamos todas las enfermedades neuromusculares en una sola canasta, pues resulta que las enfermedades neuromusculares están presentes como en el 2% de los pacientes, de las personas a nivel mundial, ¿no? Tenemos millones de personas con este tipo de padecimientos. Ahora, las enfermedades neuromusculares, los trastornos de sueño en enfermedades neuromusculares son tan comunes que llegan a tener prevalencias de 60, de 80, de 100%. O sea, la mayoría de las personas con este tipo de padecimientos tienen un trastorno de sueño. Y entonces, eso nos da una carga de la enfermedad para los sistemas de salud, incluso parecida al 3% de la apnea de sueño, ¿no? Al 1% de la apnea en niños, ¿no? Entonces, son mucho más comunes de lo que a veces pensamos, ¿no?
Y les decía aquí, las enfermedades neuromusculares, bueno, pues son un grupo de muy heterogéneo de padecimientos, que meternos en sus definiciones va a ser imposible, pero quizás desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista de enfermedad de sueño, la característica a destacar como la generadora de las complicaciones es precisamente la debilidad muscular. Entonces, cuando nuestro padecimiento, cualquiera que este sea, se manifiesta por debilidad muscular, pues posiblemente, muy seguramente vamos a tener un trastorno de sueño y este va a ser especialmente importante cuando la debilidad muscular involucra músculos vulvares y músculos de la respiración, ¿no? Que pueden ser el diafragma o músculos accesorios, no importa. Si nuestra enfermedad está afectando, está generando debilidad de ahí, pues seguramente vamos a tener un trastorno de sueño, ¿no? Y bueno, les decía, los trastornos respiratorios del dormir son muy comunes en este grupo de padecimientos, ¿no? Están presentes entre el 40, el 60, el 80, incluso el 100% de la población afectada, ¿no? Y quizás lo más importante de todo no es que sean muy comunes, es que afectan y generan un grave problema de supervivencia y de calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera causa de morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes es la insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica, ¿no? Y algo que a veces se nos escapa es que la insuficiencia respiratoria en este grupo de enfermos, de pacientes, empieza en la noche, empieza en el dormir y va progresando a lo largo del tiempo. Y cuando lo vemos en la vigilia, que es generalmente lo que ocurre, nuestro paciente ya nos evolucionó por meses o incluso años, ¿no? Ese paciente tiene años con insuficiencia respiratoria nocturna y no nos dimos cuenta, ¿no? Hasta que ya de plano lo vemos en un trastorno avanzado, ya en el estado de despierto o vigilia, ¿no? Y podríamos plantearnos esta segunda pregunta, pero ¿por qué durante el sueño? ¿Por qué empieza durante el sueño este tipo de trastornos? Bueno, pues quisiera empezar un poco diciéndoles los cambios respiratorios que se van a presentar durante el sueño. Cuando dormimos, toda la fisiología de nuestro cuerpo cambia, toda, y eso incluye el aparato cardiorrespiratorio, donde quizás estos cambios se generan de una forma mucho más interesante, ¿no? Y quizás el primer cambio es la posición supina. A veces no nos ponemos a pensar que somos de los pocos animales que duermen en posición supina, ¿no? La mayoría de los animales duerme o prono, o parados, o colgados, ¿no? Pero nosotros somos los únicos que dormimos así, ¿no? Esta posición genera un desplazamiento cefálico, un desplazamiento hacia arriba del diafragma, y solo esa posición nos va a disminuir alrededor del 30% la capacidad residual funcional, ¿no? Entonces, solo el adoptar la posición supina, bueno, pues vamos a perder 30% de nuestra capacidad pulmonar, podemos aterrizarla en ese término sencillo. Y para una persona sana eso no genera ningún problema, ¿no? Pero resulta que tenemos este grupo de pacientes donde perder 30% de su pulmón sí va a representar un problema, ¿no? Esta posición va a generar o va a necesitar un mayor involucro de los músculos accesorios de la respiración para generar el volumen corriente. Ustedes saben que el volumen corriente es esa cantidad de aire que entra o que sale en una respiración, ¿no? Cuando estamos sentados o parados, ese movimiento es así y es muy sencillo, consume poca energía, pero cuando adoptamos la posición supina, el movimiento se vuelve más lateral y necesitamos mayor involucro de músculos accesorios de la respiración. Nuevamente, en una persona sana eso no genera ningún problema, pero resulta que tenemos un paciente con un proceso de debilidad muscular, ¿no? Y bueno, el sueño, durante el sueño se genera una hipotonía muscular, nuestros músculos van a perder tono, incluso cuando lleguemos a sueño de movimientos oculares rápidos, vamos a tener una atonía completa de los músculos, excepto del diafragma. Entonces, ese paciente que estaba despierto, que,
que despierto compensaba con músculos accesorios de la respiración, pues simplemente el hecho de adoptar la posición supina les genera más carga a esos músculos accesorios de la respiración y resulta que los va a perder cuando entran movimientos oculares rápidos. Entonces, ese es el motivo por el cual los pacientes con enfermedades neuromusculares empiezan su trastorno de respiración durante el sueño, ¿no? Aquí tenemos una figura con los cambios que se van a presentar en diferentes fases de sueño. Ustedes saben que el sueño tiene diferentes fases y en los cuadritos tenemos el tono muscular. Entonces vean cómo conforme vamos pasando, aquí está vigilia, estadio 1 de sueño, estadio 2 de sueño, estadio 3 de sueño de no movimientos oculares rápidos. Vean cómo el tono muscular poco a poco va cayendo a lo largo de las diferentes fases de sueño. Y estas bolitas representan la resistencia de la vía aérea superior, que es la fuerza que se opone al libre flujo del aire y en este caso generada aquí arriba en la vía aérea superior. Entonces vean cómo conforme el tono muscular va disminuyendo, pues la resistencia se va incrementando y estos triangulitos representan la respuesta, la capacidad de respuesta que tienen, específicamente en este caso la vía aérea superior, para responder a estos cambios. Entonces, obvio, la mejor respuesta es en despierto, en vigilia, y vean cómo se va perdiendo esta capacidad, se recupera en N3 de sueño no more, pero vean cómo es mucho menor que en vigilia, ¿no? Entonces, todo esto se va juntando para generar trastornos de sueño. Cuando dormimos, solo por el hecho de dormir, el volumen minuto nos va a disminuir, ¿no? Aquí tenemos el volumen minuto. El volumen minuto es la cantidad de aire que entra o que sale de los pulmones en un minuto y se obtiene de multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces, vean la gráfica de volumen minuto. En vigilia, vean cómo el volumen minuto cae cuando entramos a N2, a etapa 2 de sueño, a etapa 3 de sueño y a sueño MOR se mantiene más o menos constante, pero mucho menor que en vigilia. Y este cambio se genera por una disminución en el volumen corriente. En realidad la frecuencia respiratoria se mantiene más o menos estable a lo largo de todas las fases de sueño, pero entonces vamos a perder volumen minuto generado pues por estos cambios musculares, cambios de posición, incremento en la resistencia y menor capacidad de respuesta. Y quizás tan importante como lo anterior es la capacidad de respuesta que tiene el centro respiratorio ante los cambios específicamente de dióxido de carbono. Y quizás la gráfica más importante sea esta. Aquí tenemos la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono. En el eje de las X tenemos presión de dióxido de carbono y en el eje de las Y tenemos volumen minuto, ¿no? Y entonces la respuesta normal, la respuesta común es que si nos incrementa la presión de dióxido de carbono, el volumen minuto se debe incrementar, ¿no? Y eso sucede muy bien en la vigilia, ¿no? Y esta es la gráfica esta línea representa la respuesta de la vigilia. Y entonces, cuando estamos despiertos, si nos sube el CO2, la respuesta inmediata de nuestro control respiratorio es subir la frecuencia respiratoria, el volumen minuto, perdón, en forma casi lineal. Pero vean cómo esta capacidad de respuesta se va aplanando. Y entonces, cuando estamos en N3, la respuesta disminuye. Entonces, eso quiere decir que nos va a subir el dióxido de carbono y nuestro control respiratorio no va a responder en la misma forma. Luego, sigue N2 y la peor respuesta se va a presentar en sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Y entonces, el mensaje de esta gráfica es que cuando estamos dormidos, no vamos a responder en una forma adecuada a elevaciones en dióxido de carbono. Y otro cambio importante que aparece durante el sueño es que aparece el umbral apneico. ¿Qué es el umbral apneico? Bueno, pues es el nivel de dióxido de carbono que te genera una apnea de tipo central, ¿no? Donde el centro respiratorio hace una pausa por unos segundos y deja de respirar. Eso es apnea. Y de tipo central porque no hay ningún tipo de esfuerzo respiratorio, ¿no? Y esto no aparece en la vigilia. En la vigilia no tenemos umbral apneico, aparece cuando vamos a dormir. Y entonces el resultado de todo esto es que cuando vamos a dormir, la amplitud de los movimientos respiratorios es mucho menor que en vigilia
Ya vimos que nos va a disminuir la ventilación, ¿no? Vamos a tener una disminución en el volumen minuto, vamos a tener un incremento en la resistencia de la vía aérea superior, lo que va a consumir mayor energía para poder desplazar el aire y también eso va a generar una disminución en el volumen minuto. Vamos a tener una menor respuesta, nuestro centro respiratorio va a responder mucho menos al estímulo que es el dióxido de carbono y el oxígeno y les decía, aparece el umbral amnéico, aparece la posibilidad de dejar de respirar unos segundos por ausencia de estímulo del centro respiratorio. Y bueno, entonces, por lo tanto, con estos cambios es normal que en todas las personas, en aquellos que somos sanos, pues solo por el hecho de dormir se nos suba un poquito la presión de dióxido de carbono, se nos disminuya un poquito la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Para tratar de compensar un poquito también, nos disminuye la tasa metabólica, que es un poco manifestación del poco consumo de energía que tenemos dormidos, y va a haber una menor producción de dióxido de carbono y nos va a incrementar un poco la presión arterial de la arteria pulmonar. Y en una persona sana, esto no genera ningún cambio, ¿no? Pero en presencia de alguna patología respiratoria, y en este caso lo que nos atañe en esta plática, en presencia de una enfermedad neuromuscular, estos cambios generados por el dormir, pues van a ser los mecanismos fisiopatológicos generadores de este trastorno respiratorio del dormir, ¿no? Nuevamente, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque la primera causa de morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes es la insuficiencia respiratoria, ¿no? Que inicia durante el sueño, específicamente generalmente empieza en sueño MOR. Si no hacemos nada, la enfermedad sigue evolucionando y pasa ahora a sueño no MOR. Y si no hacemos nada, evoluciona a la vigilia, que es generalmente donde vamos a encontrar a nuestros pacientes, ¿no? Ahora, hay diferentes trastornos respiratorios del dormir, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes en enfermedades neuromusculares? En realidad, las enfermedades neuromusculares pueden presentar cualquier trastorno respiratorio del dormir. Apneas obstructivas, especialmente en fases iniciales de las enfermedades neuromusculares, donde el paciente es lo suficientemente débil de la vía aérea superior, donde se generan las apneas obstructivas. Entonces, es lo suficientemente débil de los músculos de la vía aérea superior para generar las apneas obstructivas, pero es lo suficientemente fuerte para que su diafragma colapse estos músculos y es cuando aparecen las apneas obstructivas, ¿no? Especialmente las vamos a ver en enfermedades neuromusculares en sus fases iniciales o bien en enfermedades neuromusculares que tienen un fuerte involucro vulvar. Las apneas centrales, bueno, ejemplos de pacientes con enfermedades con apneas obstructivas y enfermedades neuromusculares, distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, ¿no? La distrofia muscular de Duchenne, en fases iniciales, su trastorno más importante es la apnea obstructiva, luego va evolucionando y ya dejan de ser importantes. Las apneas centrales, donde de repente algunas enfermedades neuromusculares tienen una alteración del control respiratorio, ¿no? Y viene con apneas centrales. Quizás el mejor ejemplo sean las distrofias miotónicas, ¿no? Que con cierta frecuencia vienen con apneas centrales, pero con mucho el trastorno de sueño más importante en enfermedades neuromusculares, el trastorno que más morbilidad y mortalidad va a generar, pues son los trastornos de hipoventilación, hipoxemia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este paciente cuando duerme va a retener mucho más dióxido de carbono que el esperado solo por el hecho de ir a dormir, ¿no? Y esta retención de dióxido de carbono es la que a lo largo del tiempo va a ir evolucionando hacia una insuficiencia respiratoria crónica con el riesgo de agudizaciones y de acabar en terapia intensiva. Y bueno, veíamos que ya avalábamos hace un rato de cuáles serían los motivos generadores de este trastorno de hipoventilación y hipoxemia. Bueno, el más importante es la debilidad del diafragma, ¿no? Veíamos una respuesta ventilatoria alterada, la posición supina, la obesidad, ¿no? También con mucha frecuencia
las enfermedades neuromusculares vienen acompañadas de obesidad y quizás el otro trastorno muy importante sean las deformidades de columna, que sí son muy frecuentes, entonces esta escoliosis o gifosis o lordosis o cualquier tipo de deformidad de columna que va a restringir mucho el movimiento del aparato respiratorio y que va a contribuir en una gran medida a estos síndromes de hipoventilación y hipoxemia. Entonces, debilidad diafragmática y deformidades de columna son los mecanismos generadores más importantes, ¿no? Y les decía, en general, esto está descrito para Duchenne, pero podríamos sacarlo a al resto de las enfermedades neuromusculares, ¿no? Y entonces el trastorno empieza en sueño MOR, en sueño de movimientos oculares rápidos, porque es donde más debilidad muscular vamos a tener, ¿no? Vamos a perder los músculos accesorios de la respiración. Entonces ahí es cuando empieza, donde literal vamos a depender del diafragma para mantener el volumen minuto. Y entonces esto a lo largo del tiempo nos va a generar hipoventilación, inicialmente en sueño MOR, en sueño de movimientos oculares rápidos. Vamos a perder saturación y a retener dióxido de carbono. A lo largo del tiempo, la enfermedad neuromuscular va evolucionando y entonces ya se ve alterado los músculos, más en una mayor forma, los músculos accesorios de la respiración y el diafragma, y entonces ya aparece una hipoventilación prácticamente continua en cualquier fase de sueño, y a lo largo del tiempo esto va progresando, incluso llegando a alterar el control central de la respiración, y entonces ahí es cuando aparece ya la hipoventilación, hipoxemia ya también en vigilia. ¿Qué tan rápido evoluciona este tipo de trastornos? Depende de la evolución de la enfermedad neuromuscular. Ustedes saben que las enfermedades neuromusculares tienen evoluciones muy diferentes. Entonces, así como hay enfermedades neuromusculares de muy lenta evolución, como quizás, por ejemplo, las alteraciones muy periféricas, no sé, de Charcot-Marie-Tooth podría ser una enfermedad que su evolución o su afectación respiratoria es tan lenta que esto puede tardar años, hasta enfermedades que son rápidamente progresivas. Atrofia espinal podría ser una, ¿no? Atrofia espinal tipo 1, atrofia espinal tipo 2, o quizás el mejor ejemplo en adultos sea la esclerosis lateral amiotrófica, donde es una enfermedad cuya debilidad muscular va a progresar tan rápido que esto se puede presentar en semanas, ¿no? En semanas nuestro paciente está evolucionando a una insuficiencia respiratoria crónica. Aquí les pongo un ejemplo. Este es un paciente con distrofia muscular de Duchenne. Vean cómo esta es una polisomografía. La primera fue en el 2010. Y bueno, son las fases de sueño, estos son los eventos respiratorios, pero vemos la oximetría en general se mantiene estable y esta es su curva de dióxido de carbono. Vean cómo en general se mantiene bastante estable. Pero vean qué le pasó un año después, 2011. Vean, vámonos a su curva de oximetría. Vean cómo de repente por lapsos, por periodos, se le baja la oxigenación. Y si lo llevamos al hipnograma, o sea, las fases de sueño, vean cómo estas bajadas de oxigenación coinciden con estas rayitas moraditas, que son los momentos en los cuales el paciente está en sueño de movimientos oculares rápidos. ¿Se acuerdan que les decía que empieza en MOR? Entonces, vean cómo, pues, solo en MOR empieza a bajar la oxigenación. Y vean, si nos vamos a la curva de dióxido de carbono, vean cómo justo eleva dióxido de carbono justo solo en esta fase. Entonces, este paciente empieza a retener dióxido de carbono y empieza a desaturar solo en MOR. Ahora, un año después, 2012, vean lo que le pasó. Entonces, vean, vamos a tomar este ciclo. Aquí está las fases de sueño, aquí está la saturación y vean, aquí está el dióxido de carbono. Y vean cómo aquí ya la hipoxemia y la retención de dióxido de carbono se empieza a salir de MOR, ¿no? Ya la empezamos a tener en otras fases de sueño. Entonces, vean cómo a lo largo de 2 años este paciente con distrofia muscular de Duchenne fue evolucionando y está evolucionando hacia una falla respiratoria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, desafortunadamente el diagnóstico clínico, la historia clínica es insuficiente para hacer el diagnóstico.
La correlación entre el diagnóstico clínico y los hallazgos por polisomnografía, pues en el mejor de los casos se acerca al 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque la ausencia de síntomas o de escalas negativas para tratar de predecir estos trastornos de sueño no tienen un buen desempeño, ¿no? Este, eh, eh, entonces, algo muy importante es analizar la enfermedad neuromuscular. Y los trastornos respiratorios del dormir reflejan la distribución de los músculos afectados, ¿no? Entonces, si el diafragma está estable, pero los músculos accesorios de la respiración son débiles, bueno, pues en general lo que vamos a obtener, o lo más común es que nuestro paciente está en una fase inicial y posiblemente los eventos obstructivos, las apneas obstructivas sean su problema, ¿no? Cuando el diafragma ya empieza a verse afectado, entonces ahí es cuando el trastorno cambia de apneas obstructivas a quizás lo más importante sea retención de dióxido de carbono, o sea, hipoventilación e hipoxemia. Un dato, por lo tanto, siempre a considerar es el tipo de enfermedad neuromuscular que estamos, al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Y entonces, solo por eso es tan importante a veces establecer el diagnóstico de la enfermedad neuromuscular. Lo hago hincapié porque de repente por ahí decimos, bueno, ya tiene una enfermedad neuromuscular, no importa la que sea, ¿no? No, sí importa mucho porque la evolución va a depender de su diagnóstico y vean cómo el riesgo que tiene desarrollar insuficiencia respiratoria es diferente. Entonces, inevitablemente va a evolucionar una enfermedad neuromuscular a un trastorno respiratorio del dormir con falla respiratoria. Por ejemplo, les pongo distrofia muscular de Duchenne, atrofias espinales, esclerosis lateral amiotrófica. Y entonces, solo contar con este diagnóstico significa pues que tenemos que estar al pendiente porque nuestro paciente en algún momento nos va a hacer falla respiratoria. Frecuentemente, enfermedades metabólicas como la deficiencia de nemalina, enfermedad de Pompe, algunas genéticas como la distrofia miotónica o lesiones espinales altas, en este caso traumáticas. Ocasionales, o sea, no son tan frecuentes. Vean como las periféricas, Becker, Emery Dreyfus, ¿no? Y raras, las más periféricas todavía, como por ejemplo las distrofias facioscapulomerales o la miopatía mitocondrial. En general, raramente van a evolucionar a esto. El gol estándar, el estándar de referencia, el mejor método para establecer el diagnóstico, pues es una polisomnografía que consiste en poner una serie de sensores sobre el cuerpo de nuestro paciente y verlo dormir. Y específicamente, pues lo que queremos registrar o demostrar es que le baja la saturación y que retiene el dióxido de carbono. La definición de hipoventilación durante el sueño es diferente durante la vigilia, porque como ya vimos, es frecuente o es normal retener un poco de dióxido de carbono. La definición a nivel del mar nos dice que si un paciente o una persona eleva dióxido de carbono por arriba de 55 milímetros de mercurio por más de 10 minutos, o bien nos eleva más de 10 milímetros de mercurio en comparación con su dióxido de carbono en supino y vigilia, y esto excede arriba de 50 milímetros de mercurio por 10 minutos, bueno, pues cualquiera de estas dos que cumpla, nosotros decimos el paciente hipoventila. Ojo, hay que hacer ajuste para la altura de la Ciudad de México. Y como posibilidades para medir dióxido de carbono en sueño, bueno, pues tenemos el dióxido de carbono exhalado que se hace a través de canulitas en la nariz o dióxido de carbono transcutáneo que es como una capsulita que se pone sobre el cuerpo del paciente. Sin embargo, tenemos un problema. Si bien la polisomnografía es el estándar de referencia, es de ejecución complicada, consume gran cantidad de recursos, requiere horas de dedicación, es costosa y está poco disponible y poco accesible para México y para el resto de Latinoamérica. Y ahí tenemos un problema. Entonces, si bien la polisomnografía es el estándar, desde este punto de vista, la polisomografía es un estándar de referencia poco eficiente, ¿no? O sea, si no lo tenemos disponible, la realidad es que tendríamos que resolverlo de todos modos, ¿no? Tenemos otras herramientas para tratar de diagnosticar estos síndromes, pues sí, las pruebas de función respiratoria podrían ser fundamentales y, por ejemplo, una hipoventilación
confinada a sueño de movimientos oculares rápidos, la podemos inferir si tenemos una capacidad vital. Y vean cómo le pongo capacidad vital, o sea, puede ser una maniobra forzada o una lenta, no importa, menor al 60% del predicho o una presión inspiratoria máxima de menos de 40 centímetros de agua. Un delta de capacidad vital mayor a 20%. ¿Qué es el delta de capacidad vital? Bueno, medimos una capacidad vital en sentado y luego lo volvemos a medir en acostado. Si perdemos, si en solo cambiar de posición perdemos más del 20% de nuestra capacidad vital, bueno, pues entonces significa que tenemos debilidad diafragmática significativa y que ese paciente ya nos está hipoventilando durante el sueño. Y si la capacidad vital es menor al 40% del predicho, el volumen expirado forzado es menor al 40% del predicho, o la presión inspiratoria máxima es menor de 40 centímetros de agua, o sea, 40, 40, 40, bueno, pues ya tenemos hipoventilación en cualquier fase de sueño. Y por lo tanto, la espirometría es un estudio que nos podría hacer inferir que nuestro paciente está hipoventilando. Y bueno, quizás la forma más fácil de diagnosticar hipoventilación, pues es la hipercapnia diurna. Si nosotros demostramos que nuestro paciente ya tiene una PaCO2 por arriba de 45 milímetros de mercurio en vigilia, el paciente ya está hipoventilando despierto. Si está hipoventilando despierto, si está reteniendo dióxido de carbono despierto, también lo está haciendo dormido, ¿no? Ahora, el chiste es no llegar a esto, porque este paciente ya no se evolucionó durante semanas o durante meses, ¿no? Y siempre consideren que hay que ajustar para la altitud. Pero podríamos hacer algunas consideraciones especiales para pacientes con parálisis cerebral y alteraciones del neurodesarrollo, porque estos pacientes son especiales. ¿Qué consideraciones podría yo hacer? Bueno, algo muy importante es que muchas veces estos pacientes vienen con alteraciones cognitivas y con mucha frecuencia eso nos impide pues uno nos da información clínica difícil, ¿no? A veces no obtenemos la información a través de un interrogatorio y a veces dificulta o incluso imposibilita la realización de una espirometría, ¿no? Entonces deberíamos de considerar eso, ¿no? Por lo tanto, en presencia de parálisis cerebral, en presencia de alguna enfermedad del neurodesarrollo, nuestro diagnóstico se vuelve todavía más difícil. Y la otra cuestión a considerar es que hay absoluta ausencia de información en este grupo de padecimientos, ¿no? En este grupo de pacientes. Buscamos en la literatura y en realidad vamos a encontrar muy poco. Con mucho, la información más importante gira alrededor de distrofia muscular de Duchenne y de esclerosis lateral amiotrófica y tratamos un poco de usar esa información para otro tipo de trastornos, ¿no? Volviendo a los pacientes con parálisis cerebral y enfermedades del neurodesarrollo, bueno, pues si nuestro paciente tiene parálisis flácida, ¿no? Si tenemos flacidez muscular, bueno, pues deberíamos de considerar que quizás este paciente, ya solo el hecho de tener parálisis flácida, lo pone en riesgo de tener hipoventilación durante el sueño, ¿no? Deformidades extremas de columna y de toque, sobre todo que involucre tórax, ¿no? Si tenemos un paciente por ahí que ya tiene una deformidad clínicamente significativa, seguramente ya nos está hipoventilando, que tenga mal manejo de secreciones. O sea, que eso nos habla de debilidad de diafragma, ¿no? Que nuestro paciente no maneje bien sus secreciones y que incluso nosotros las tengamos que aspirar o recurrir a técnicas de tos asistida para tratar de manejar las secreciones. Que nuestro paciente, nosotros veamos que tiene un sueño muy inquieto, despertares con la sensación de que se está asfixiando. Si en algún momento podemos darnos cuenta que nuestro paciente tiene dolores de cabeza en la noche o en la mañana, bueno, pues esos son datos indirectos de hipoventilación durante el sueño. Y nuevamente quizás el dato, pero esto ya nos hablaría de una evolución, de un estadio avanzado, pues que ya nos desature en vigilia y eso es fácil de establecer a través de un oxímetro. ¿Cuándo iniciar tratamiento? Bueno, pues el mejor momento es la hipoventilación en sueño con eucapnia o normocapnia en vigilia, o sea, cuando el paciente nos hipoventila en MOR,
O sea, ese es el mejor momento, ¿no? Para que ya no nos avance la falla respiratoria. Nuevamente, agarrarlo en ese momento inicial puede ser muy difícil, ¿no? Pero ese es el mejor momento. ¿Cómo iniciamos el tratamiento? Bueno, pues tenemos diferentes dispositivos de presión positiva. Sin embargo, para estos trastornos de hipoventilación y para este grupo de pacientes, vamos a estar restringidos absolutamente a un binivel con modo ST, con o sin volumen asegurado. En realidad, el resto de los dispositivos de presión positiva desafortunadamente no van a ser útiles. Y sí les insisto porque con mucha frecuencia también nos insisten y nos dicen, estoy seguro, por ejemplo, que conocen un CEPAP, ¿no? Y de repente nos han dicho, bueno, pues de nada a un CEPAP, porque hablamos de costos, ¿no? Un CEPAP es mucho menos costoso que un binivel. Decimos, bueno, pues si no puede, si no se puede otra cosa, por lo menos ponle un CEPAP. No, un CEPAP no le sirve de nada. Es solo perder el tiempo, es incluso gastar recursos en forma innecesaria, tratando de tratar, o sea, poniéndoles o tratando a nuestros pacientes con un CEPAP. Desafortunadamente tenemos hoy que ir a un binivel ST, incluso quizás plataformas relativamente caras, ¿no? Deberíamos, o sea, aceptando esto, es mucho más fácil tratar de darles el tratamiento a los pacientes que tratando de usar equipos que no le van a funcionar, ¿no? Ok, ¿cómo se programa el equipo? Bueno, pues existen dos estrategias y ambas, vean cómo se basan en un binivel ST. O sea, lo primero que tenemos que aceptar es que le vamos a poner un binivel o BIPAP, como le decimos a veces, ¿no? Existe una titulación ambulatoria que se hace en consultorio o en hospitalización de día. Existen diferentes protocolos, algunos incluso son poco claros, y tiene como objetivo mejorar el intercambio gaseoso en vigilia y que el paciente tolere el aparato. O bien, el estándar de oro, pues sería una titulación en un ambiente hospitalario con una polisomnografía que tiene como objetivos el intercambio gaseoso ya en sueño y la interacción paciente-ventilador, cómo respira el paciente con el ventilador puesto. ¿Qué podrá decirles rápidamente de la titulación ambulatoria? Bueno, pues nuevamente se basa en la tolerancia del paciente y el intercambio gaseoso en vigilia. Y entonces le ponemos al paciente en despierto un binivel mínimo, con presiones mínimas, y poco a poco le vamos subiendo la presión. Estamos monitorizando el dióxido de carbono y cuando logramos disminuir por lo menos en 5% el dióxido de carbono en vigilia, bueno, pues ahí podríamos fijar nuestra presión. Vean un poco, aquí les pongo una gráfica, más o menos así lo hacemos, ¿no? Empezamos con un binivel 8.4, que es el binivel más chiquito, y poco a poco le vamos subiendo la presión, monitorizando el dióxido de carbono para asegurarnos de que estamos disminuyendo el dióxido de carbono por lo menos en un 5, idealmente a un 10%, ¿no? Vean cómo les digo, poco a poco, vamos subiendo la presión. A veces, otra estrategia también ambulatoria es empezar con parámetros mínimos. Esto especialmente lo hacemos en el consultorio. Existen diferentes parámetros para enfermedades neuromusculares. Existen parámetros ya establecidos de cómo empezar. Ok, vamos a empezar con esto y citamos al paciente, lo mandamos a su casa, que regrese, le vamos a preguntar cómo se sintió, cómo lo vio dormir al paciente, al familiar, ¿no? Dependiendo de dónde estamos obteniendo la información clínica. Y vemos su intercambio gaseoso en vigilia y de ahí tomamos decisiones si incrementamos la presión o no. Y bueno, existe la titulación en el hospital, especialmente bajo polisomnografía. Nuevamente se basa bajo un binivel ST. Y bueno, existen algoritmos específicos que seguimos en polisomnografía para tratar de mejorar la presión respiratoria del paciente. Y bueno, aunque no lo crean, es más o menos esto. Es igualito. Solo que aquí sí estamos viendo al paciente dormido y estamos viendo cómo está su dióxido de carbono y eso nos permite hacer como ajustes más finos, ¿no? Esa sería como la diferencia. ¿Cuál es el mejor? Si yo les preguntara cuál creen que sea el mejor, la polisomografía como el estándar de referencia o estos métodos simplificados en consultorio, pues ¿qué creen? Son iguales. Empate, siempre y cuando lo sepamos hacer. O sea, en realidad no ha demostrado, o sea, a pesar de ser el estándar de referencia,
no se ha demostrado una superioridad en la capacidad para disminuir los gases, para mejorar la falla respiratoria, si se hace en una forma empírica en consultorio contra una hospitalaria en polisonografía, ¿no? Eso es importante, ¿no? Aquí les hago una comparación un poco de cómo se hace, de la diferente información que nos da. Obvio, el abordaje ambulatorio nos da poca información, el abordaje hospitalario es el que más información nos va a dar. Importante, no podemos un poco ver tan fácil la interacción paciente-ventilador, cómo respira el paciente con su ventilador, en esta sí, pero la ambulatoria es más fácil, menos costosa y por lo tanto está más disponible que esta, ¿no? Y importante es que desde el punto de vista de efectividad son iguales de efectivas las dos estrategias, ¿no? Pronóstico, porque aquí lo que queremos incidir es en el pronóstico. Decíamos al principio de esta charla que la principal causa de mortalidad en este grupo de pacientes es la falla respiratoria y eso es justo lo que queremos evitar, ¿no? Aquí, este es un estudio de clásico donde se comparaba la supervivencia de trastorno de Duchenne sin intervención, o sea, distrofia muscular de Duchenne que no recibían tratamiento con un ventilador y vean, bueno, pues cómo la supervivencia por ahí era, esto es para Japón, por cierto, 30 años, y vean cómo Japón logró generar una meseta en la mortalidad de sus pacientes con distrofia muscular de Duchenne, solo gracias a estas intervenciones, ¿no? Este es un dato para Estados Unidos y es un dato relativamente viejito de principios de siglo, que nos dice que la ventilación nocturna al mejorar el trastorno respiratorio del dormir, pues ha mejorado el pronóstico en pacientes con distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Y en Estados Unidos, a principios de siglo, pues pasó, la edad promedio de defunción pasó de 19 años a 25 años, ¿no? Y como la supervivencia mejoró a 85% en un año y a 73% en 5 años. Este dato no se tiene en otros grupos de pacientes y bueno, la recomendación es que estos datos, si bien se generaron en distrofia muscular de Duchenne, pues se apliquen al resto de enfermedades neuromusculares, ¿no? Este estudio nuevamente es japonés, es un estudio retrospectivo donde nuevamente se compara la supervivencia a lo largo de diferentes intervenciones o incluso la no intervención. Vean, en negro está la no intervención, que fueron los pacientes pues, que fallecían por ahí alrededor de los 24 años de edad, ¿no? Este, Esto fue, bueno, aquí tenemos en café otra vez otro grupo de pacientes con distrofia muscular que tampoco recibieron intervención, o sea, era lo mismo, independientemente que unos eran antes de 1984 y los otros estaban entre 1984 y 1991, ¿no? Vean en, en azulito aquellos pacientes con distrofia muscular de Duchenne que les hicieron una traqueostomía, solo traqueostomía, ¿no? Entonces, solo la traqueostomía mejora la ventilación, pues sí, un poco, ¿no? Y disminuye la resistencia. Entonces, bueno, pues eso incrementó la supervivencia un poquito, ¿no? Pero vean, el cambio grande se genera a partir de 1991, donde Japón empieza a ventilar a sus pacientes con distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Entonces, vamos a obtener un cambio muy importante y vamos a mejorar supervivencia, vamos a mejorar calidad de vida con esta intervención en pacientes con enfermedades neuromusculares, ¿no? Aquí está un metaanálisis donde se prueba que hay una disminución importante en mortalidad colocando ventiladores nocturnos en nuestros pacientes. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Bueno, pues que los trastornos respiratorios del dormir son muy frecuentes entre pacientes con debilidad muscular, cualquiera que esta sea la causa, ¿no? Y deformidades de columna. En pacientes con parálisis cerebral y alteraciones del neurodesarrollo, bueno, pues hay que hacer consideraciones especiales y se agregan dificultades tanto para diagnóstico como para tratamiento, pero todas, absolutamente todas son solventables, ¿no? La polisomografía es el estándar de referencia, pero no es indispensable, por lo que su no disponibilidad
no debería de retrasar tratamientos, ¿no? O sea, no deberíamos de retrasar a un paciente solo por el hecho de que no podemos hacerle un estudio o una polisomografía, no podríamos darle tratamientos directos y hacer evaluaciones clínicas. El diagnóstico y tratamiento se puede hacer con herramientas relativamente sencillas y bueno, el objetivo de todo esto es evitar la falla respiratoria aguda. Y yo, bueno, con esto les doy gracias por su atención. Recordar que nuestros pacientes no solo tienen derecho a la vida, todos tenemos derecho a la vida, pero dentro de nuestro derecho a la vida está nuestro derecho a respirar, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, de verdad, este tema, y creo que el tiempo de repente no alcanza, ¿verdad?, para tratar de abordar todo lo que esto implica. Pero sin duda creo que nos aclara varios puntos. Si alguno tiene preguntas, les pido por favor ya sea que abra su micrófono o que le escriba en el chat. Vamos a dar unos 8 minutos, que es lo que queda de la hora para poder resolver algunas dudas. Por Creo ahí vi que, mis ajá. amigos. Ah, qué bueno, sí, de Bolivia, de hecho, por Es ahí, que ¿no? yo quiero mandarles un saludo. Por ahí había muchos de mis amigos por ahí en el chat conectados. Muchas gracias por conectarse. Incluso gente del extranjero por ahí vi. Ujú. Entonces, gracias. Estos temas cada vez son más importantes porque cada vez nos enfrentamos más a este grupo de pacientes, ¿no? Sí, tal vez me gustaría a mí, si fuera posible, como recalcar un poco sobre, a pesar de que, bueno, sabemos que el gold estándar es la polisomnografía, pensando que ese 50%, ¿no?, que pudiéramos comparar con la parte clínica que nos hablaba, ¿qué datos serían importantes preguntar en cuanto al sueño? Por ejemplo, en nuestra consulta diaria, ¿qué puntos no nos deben de faltar en cuanto a semiología del sueño que pudieran hacernos sospechar de este tipo de trastorno? Bueno, importante dentro de la higiene de sueño, debemos de consignar, pues a qué horas lo acuestan. Generalmente este tipo de pacientes los acuestan, ¿no? Oiga, ¿a qué horas lo acuesta? ¿A qué horas lo levanta? Importante, muchos de estos son niños Ujú, y hay que recalcarle al cuidador que el niño duerme más horas, porque desafortunadamente en este grupo de niños, el niño sigue la rutina del cuidador, que es un adulto. Lo más común en México es su mamá, ¿no? Entonces lo acuestan a la hora que se acuesta la mamá, entonces hay que decirle, oiga, no, no sea usted así, este es un niño, su niño debe de dormir 9, 10, 12 horas, acuéstelo más temprano. Vigile un poco su sueño, ronca, le da la impresión de que se está ahogando dormido, tiene despertares frecuentes, le da a usted la sensación de que despierta por sensación de ahogo. El niño se ha quejado de dolor de cabeza en la noche o en la mañana. Este, a veces también les podemos poner un oxímetro en la noche. A ver, póngale un oxímetro en la noche, vea cómo está oxigenando. Este, ¿Qué más podríamos decir? A pesar de eso, a veces estos datos son difíciles de recabar, no siempre nos van a llevar a un diagnóstico, e incluso quizás cuando están presentes estamos ante casos avanzados, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante evaluar la flacidez y la deformidad de tórax. O sea, solo eso puede hacernos pensar que debemos de ponerle un ventilador a ese paciente, ¿no? ok. Ok, doctor. Nos empiezan a colocar algunas preguntas. Bueno, aquí nos preguntan si la apnea obstructiva del sueño en niños, cómo deberíamos abordarla y tratarla. Creo que también fue parte de lo que nos platicaba un poquito Bueno, durante en, la... en este grupo de niños específicamente de enfermedades neuromusculares que tienen apnea obstructiva del sueño, estamos hablando de fases iniciales y generalmente lo que hacemos es ponerles directamente un binivel ST, ¿no? Mm, Algo importante porque a veces un grupo de niños se opera, no estamos hablando de una apnea obstructiva de sueño generada por hipertrofia de amígdalas y adenoides. Y la otra cosa a considerar es el riesgo quirúrgico tan alto que tienen estos niños. Entonces, en general, no los metemos a adenomigdalectomía como a un niño sin este tipo de padecimientos y mm, los empezamos a tratar con un dispositivo de presión positiva. Este,
Como específicamente me refiero a mi caso, para mí es imposible cambiar de dispositivo de presión positiva. Este, siempre le vamos a poner un binivel ST, quizás con presiones más bajitas, porque quizás no necesita tanto mejorar la ventilación, pero a lo largo, el problema es que a lo largo del tiempo esa enfermedad neuromuscular va a ir avanzando, va a ir progresando, y entonces en algún momento vamos a cambiar a un binivel ST. Como para mí es imposible hacer ese cambio, yo generalmente en mi institución les inicio un binivel ST. Ok, muchas gracias, doctor. También nos pregunta si se puede tratar un trastorno de sueño con BiPAP de sueño o tiene que ser ventilador con soporte de vida. Ahí depende del trastorno, del trastorno neuromuscular, ¿no? Algunas enfermedades neuromusculares de muy lenta evolución podrían tratarse con una plataforma de sueño, pero las que son rápidamente progresivas, no. Se deben de tratar con una plataforma de soporte de vida o por lo menos algo intermedio, ¿no? Aquí el problema es que las plataformas de sueño no están hechas o están hechas para prenderse 8 o 10 horas al día, ¿no? Mm, Y de repente estos pacientes pues no van evolucionando y requieren terapias de 12, de 14, de 16 horas. Entonces, el resultado de eso es que el aparato se calienta y se quema. ok, muy bien, muchas gracias. También aquí nos, eh, nos dicen que excelente ponencia, que la pregunta sería, ¿cuál es el papel de la fisioterapia respiratoria y la rehabilitación pulmonar en el tratamiento de los trastornos respiratorios con enfermedades neuromusculares? Papel importantísimo. Es el otro gran eje, ¿no? De la terapia respiratoria. La rehabilitación pulmonar, bueno, pues nos va a ayudar a quizás no tener tanta atrofia muscular, este, a conservar un poquito mejor el tono muscular y a evitar deformidades, que les digo, las deformidades de columna son catastróficas en este grupo de pacientes. Y el otro eje bien importante de la terapia respiratoria y la rehabilitación es el manejo de secreciones, ¿no? Especialmente en casos muy avanzados, hay que iniciar técnicas de manejo de secreciones para que no nos favorezcan las infecciones y algo que se llama trastorno de ventilación percusión, ventilación perfusión, o sea, incrementamos el espacio muerto y la ventilación perfusión y generamos atelectasias con esas secreciones mal manejadas. Entonces, es fundamental un buen programa de rehabilitación y de terapia respiratoria. Gracias, doctor. Y la última pregunta, nos preguntan si, bueno, ya no lo había comentado, si no se puede conseguir un binivel, ¿se podría colocar un CPAP como único recurso? Desde mi punto de vista es inútil. Sería incluso gastar un recurso. Ok, está más barato o menos caro que un ventilador. Estamos tirando nuestro dinero. No, en general es inútil colocarles un CPAP. Yo insisto porque creo que la primera parte es aceptar que no sirve para nada. Y si aceptamos eso, le vamos a buscar un tratamiento a nuestro paciente. Pero mientras pensamos que, bueno, pues aunque sea algo de airecito que le entre, vamos a seguir insistiendo en un CPAP. Entonces, no, aceptémoslo, no sirve de nada. Ok, listo. Pues muchísimas gracias, doctor. Ahorita ya no hay más preguntas, creo que apenas si nos dio bien tiempo de poder Tiempo. resolverlas. Les estoy dejando en el chat el link para que me hagan favor de registrar su asistencia. Ahorita, pues bueno, le agradecemos al doctor su participación. Voy a detener la grabación. Esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube para que también si por algún motivo pudieron entrar un poquito después, puedan ahí verla completa, ¿no? También ahí nos da mucha bibliografía y puntos clave que valdría la pena volver a revisar si por ahí se nos perdió algo. Entonces, le agradezco mucho, doctor. Yo me voy a quedar tal vez un par de minutos más para que los asistentes puedan tener acceso al link y nuevamente le agradezco su participación. Adiós. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Buenas noches, doctor. Hasta luego.